Bienvenidos un día más a esta serie de programas electorales en Canal Plus y CNN Plus. Ayer, como sin duda recordarán, tuvimos la oportunidad de hablar y de bufear también el programa de Izquierda Unida. Estuvo con nosotros Francisco Frutos, candidato de esta coalición a la presidencia del Gobierno, y tal y como les anunciamos, hoy continuamos con el mismo panel de periodistas para hablar y para conocer puntos programáticos y también propuestas de futuro del candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del Gobierno. Se mide en las urnas también el 12 de marzo y como ocurría con nuestro candidato de ayer, es también su primera vez, la primera vez que participa en una campaña electoral con la responsabilidad de ser candidato a la presidencia del Gobierno de la Nación, pero no es ni mucho menos su primera campaña electoral porque lleva ya unas cuantas a sus espaldas. Nuestro invitado hoy es Joaquín Almunia. Bienvenido, señor Almunia. Hola, ¿qué tal? Muchas campañas lleva usted ya. ¿Cuántas? Pues yo he participado en todas, desde el 77, aunque no fui candidato en el 77, pero participé en aquella campaña. Y desde el 79 hasta acá, en las otras 7, contando con esta, he sido candidato. Y esta es la primera campaña en la que Joaquín Almunia se presenta a pedir a los electores... La primera en la que me veo por todas las vallas. La confianza para ser presidente del Gobierno de España. Sí, sí. Y es un honor para mí. Es verdad que es una responsabilidad, pero también una satisfacción enorme. El ver cómo la gente no quiere solo... promesas frías en política, sino que quiere tocar a la gente que va a hacer la política, quiere mirar a la cara, quiere ver cómo somos en lo personal también los candidatos. Una curiosidad, una persona tímida, usted es tímido, señor Almunia. Sí, eso dicen. Sí. Bueno, y así se reconoce usted en muchas entrevistas. Sí. Cuando se ve, viaja no solamente por Madrid, sino por cualquier punto de España y ve su imagen en las vallas, ¿qué sensación tiene? Bueno, que ha quedado bien la foto. Bueno, pues vamos a ver si queda bien esta entrevista, que estoy seguro que sí, voy a presentarle. Se me ve el flequillo. El flequillo del lado derecho, como Pepe Oneto. Pepe Oneto, el director de publicaciones del Grupo CIT, está con nosotros, igual que ayer. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias también a Natibel Preciado, periodista y escritora, y a Carlos Mendo, director general del País Internacional. Carlos. Nos hemos reenganchado. Nos reenganchamos. Y vamos a comenzar quizá por lo que tiene más actualidad. Usted ayer se presentó ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos, y les dijo, si yo soy presidente del Gobierno, estas son mis primeras propuestas para los primeros 100 días, que es el periodo que suele dar a los gobiernos, periodo de gracia, para ver si hacen o no hacen lo que han prometido. 18 propuestas. ¿Tiene usted, señor Almunia, un poco molestos a sus compañeros de Izquierda Unida porque dice, señor Frutos, que no ha habido una comunicación o una coordinación a la hora de presentar estas propuestas y que le hubiera puesto algún punto más, por ejemplo, las ETTs, desaparición de las ETTs, empresas de trabajo temporal, por ejemplo, las 35 horas semanales? Esos son, digamos, puntos de fricción. ¿Qué pasó ahí? El programa común de gobierno con Izquierda Unida, que hemos negociado Francisco Frutos y yo, y que hemos firmado, que defendemos, que va a ser el programa de nuestro gobierno, tiene 11 puntos muy claros, que son mi compromiso. Ahí está mi compromiso para 4 años de gobierno. Pero yo, como candidato a la presidencia del Gobierno, quiero decir a los electores, antes de que voten, también qué es lo que considero más urgente hacer. Qué es lo que considero imprescindible hacer nada más llegar a la Moncloa. Y eso es mi opción personal y, como les decía yo ayer al presentar esas medidas, es mi contrato político con los electores. Un presidente de Gobierno tiene que cumplir un programa durante 4 años, tiene que cumplir sus compromisos y los que ha adquirido con sus aliados, en este caso con Izquierda Unida, durante 4 años, tiene que marcar unas prioridades, unas urgencias, que es lo que yo como presidente del Gobierno consideraré más urgente el primer día en que me siente en la mesa del Consejo de Ministros, y lo he dicho. Y es mi responsabilidad y mi compromiso también con la gente. Yo, si me permitís, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, y se lo voy a poner muy fácil al señor Almunia. ¿Por qué tienen las mujeres que votar al PSOE y no al PP, al PSOE, Izquierda Unida, y no al PP? Yo creo que las mujeres quieren ser iguales a los hombres en todo. Quieren ser iguales a los hombres en el trabajo, dentro y fuera de casa. Que no se les puede decir a las mujeres, os voy a ayudar a trabajar fuera de casa, pero después cuando vuelvan al hogar, decir, ahora te toca a ti hacer todo lo que hay que hacer dentro de casa. Quieren ser iguales y saben que para ser iguales dentro y fuera de casa, tienen necesidad de compartir decisiones, de compartir poder. Y aquí es donde creo que la derecha falla estrepitosamente. Porque no les queda más remedio que ir diciendo que también quieren hacer cosas para que las mujeres sean iguales a los hombres en el trabajo. Pero no dan un paso que es el que da la marca de credibilidad a esa voluntad de igualdad, a esa pasión por la igualdad entre todo, y en particular entre hombres y mujeres, que es
vamos a hacer lo posible y lo necesario para que mujeres y hombres tengan la misma capacidad de decisión, el mismo poder. Porque si las mujeres no tienen el mismo poder que los hombres, si no rompemos las barreras y las discriminaciones que impiden a las mujeres tener la misma capacidad de decisión de los hombres, siempre encontraremos los hombres la forma de seguir siendo algo más que las mujeres. Y la derecha no da ese paso porque no cree en la igualdad. Dos cosas a su favor. Usted ha quitado a gente importante de las listas, a hombres importantes de las listas, para cumplir su promesa de meter candidatas mujeres. Y otra cosa a su favor es que defiende el nuevo contrato social, es decir, que usted trabaja en su casa, ¿verdad? Yo he firmado el contrato social, públicamente me pasaron la Federación de Mujeres Progresistas un contrato social con una serie de compromisos y yo los he firmado. Y trato de ser coherente y creo que lo soy bastante. Ahora en campaña un poco menos. Bueno, ya no le pregunto ahora en nada campaña más a un poco favor. menos. Pero déjeme que diga una cosa sobre las mujeres y la política. Porque es verdad que para conseguir que la igualdad se haga efectiva y se haga real, hace falta que la decisión la tomen hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Pero es que además las mujeres incorporan a la política su sensibilidad, su forma de ver las cosas, su intuición, sus preferencias, su sentido de la vida, y creo que esa dimensión es extraordinariamente positiva para todos. O sea que no solo es un prurito de igualdad, de que haya un hombre, una mujer, un hombre en todos los sitios, es que la dimensión que aportan las mujeres a la forma de hacer política y a la sensibilidad política parece extraordinariamente importante. Dentro de esa lista de prioridades del plan de choque que presentó usted ayer está la convocatoria de una reunión de las fuerzas parlamentarias para intentar restablecer el consenso para la consecución de la paz y la pacificación en Euskadi, ¿no? Pero usted lo matizó, dijo, si creo recordar bien, dentro del marco estatutario de Gernika, ¿no? Bueno, ¿cómo se restablece ese consenso si el principal partido de Euskadi en estos momentos ya ha rechazado de antemano el marco estatutario, aduciendo que está ya obsoleto? Vamos a ver, hay tres áreas en las que necesitamos avanzar cuanto antes para recomponer consenso entre los demócratas y contra los violentos, contra los terroristas. En primer lugar, entre las fuerzas parlamentarias aquí, en el Parlamento español. Existían los acuerdos de Madrid, existía un consenso entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición, y ese consenso se ha diluido en estos 4 años. Los acuerdos de Madrid no se reúnen desde hace demasiado tiempo. Hay que recomponer ese consenso entre quien gobierne y quien esté en la oposición aquí en el Congreso de los Diputados. Hay que recomponer el consenso allí, en el País Vasco, entre las fuerzas políticas parlamentarias vascas que defienden. Por eso yo incluyo ayer en el plan de primeras medidas el marco del Estatuto de Autonomía de Gernika, porque es que no es posible encontrar ningún otro marco que en el País Vasco reciba más consenso y más apoyo que el Estatuto de Autonomía de Gernika. Ojalá hubiese un amplio marco que englobase todavía más que el Estatuto de Autonomía de Gernika, pero es que no lo hay. Es que el Frente de Estella, la Declaración de Estella, ha dividido a la sociedad vasca en dos, mientras que el Estatuto de Autonomía engloba a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que lo apoya y que quiere que se desarrolle. ¿Y están ustedes dispuestos a pactar? Déjame, un tercer elemento de diálogo y de consenso que hay que recomponer es la relación entre el gobierno español y el gobierno vasco, ocupe quien ocupe los gobiernos. Porque con independencia de qué partido gobierna en el País Vasco, qué partido gobierna en España o qué coalición gobierna en uno y otro sitio, los dos gobiernos tienen que entenderse, tienen que dialogar y entenderse. ¿Cómo es posible pedir eficacia a la policía en la lucha contra el terrorismo, en la persecución de comandos, si entre los dos consejeros o responsables de Interior, el ministro del Interior español y el consejero del Interior vasco, no se hablan? ¿Y cómo es posible pedir eficacia a las administraciones públicas protegiendo la seguridad de los ciudadanos en el País Vasco y en el resto de España si están como gallos de pelea? Quienes tienen la obligación de consensuar están como gallos de pelea, tratando de ganar unos pocos votos unos contra otros. Señora Almunia, estamos a 48 horas del cierre de campaña. El viernes se cierra y el sábado la jornada de reflexión. En el PSOE existe más o menos la sensación de que pueden ganar. No sé, explique usted por qué pueden ganar cuando, digamos, todos los efectos de la campaña no han calado, desde el efecto Villalonga al efecto Pimentel, pasando por el efecto Ejido o el efecto Pinochet, y sin embargo el PP
bueno, presenta unos resultados económicos brillantes y presenta una cierta tranquilidad al electorado. ¿Por qué razón puede ganar el PSOE y por qué razón puede perder el PP? Mire, la sociedad española es progresista. Los ciudadanos españoles mayoritariamente somos progresistas. Hay una amplia mayoría ciudadana, social en España, que prefiere políticas de progreso, políticas que incorporan mecanismos de solidaridad, que tratan de avanzar hacia una sociedad más justa, que políticas de resignación y de conservar lo que hay. Y esa sociedad es la que el domingo se convierte en cuerpo político votando. Y por eso el domingo va a haber una mayoría de izquierdas progresista, de centro-izquierda, no de la izquierda radical, ¿no? Una izquierda moderna, una izquierda como la que gobierna en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, en Suecia, en prácticamente toda Europa. Y aquí en España eso se va a producir el domingo. Yo lo estoy sintiendo a medida que avanza la campaña, lo veo, lo palpo, y creo que eso es lo que se va a producir el domingo. Pero quizá ¿Por qué no le quieren al señor Aznar los ciudadanos? ¿Por qué no le agradecen de rodillas su magnanimidad gobernando? Pues primero, porque los ciudadanos saben muy bien de quién es el mérito de una situación económica. Los ciudadanos son ciudadanos inteligentes y maduros y saben muy bien que aquí la economía va bien, en parte por lo que hicieron los gobiernos anteriores a la llegada del señor Aznar. En parte por lo que están haciendo los gobiernos europeos, con las economías más fuertes de Europa tirando de nuestra economía. Y en toda Europa, gracias a que se superó hace ya unos cuantos años, desde el 94, la recesión de principios de los 90, y que la economía norteamericana, que es la mayor economía del mundo, va tirando a una velocidad hacia adelante que nos está sirviendo a todos como un impulso magnífico para crecer. Pero el señor Aznar, con esa oportunidad tan magnífica que ha tenido, que se las han puesto como a Felipe II, ha desaprovechado todas las posibilidades que le han pasado por delante. Ha creído que los ciudadanos españoles, cada uno de nosotros, somos simples calculadoras de bolsillo, que solo pensamos en las monedas que tenemos en el bolsillo. El señor Aznar es incapaz de mirar a una persona y ver que en el corazón de esa persona hay sentimientos, en la cabeza de esa persona hay razonamientos, hay ambiciones, hay horizontes utópicos, hay ganas de progresar, no hay ninguna voluntad de resignarse, hay voluntad de ser solidario con quienes tienen dificultades. No, pero esa victoria no sería clara en caso de que Izquierda Unida se retirara de determinadas provincias, de determinadas circunscripciones. Sí, por cierto, yo lo que quiero es... Ayer nos dijo aquí Francisco Frutos, sentado en esa silla donde usted está, sí, efectivamente que no se va a retirar. Le preguntó lo mismo también José Oneto, no se va a retirar, no va a haber ningún efecto final de sorpresa. No, lo que hay es... Sería especulado. Sí, lo que va a quedar la cosa como está. Lo que hay es lo que tenemos acordado. Si es conocido, público, lo estamos explicando tanto Frutos como yo y nuestros candidatos respectivos de una y otra formación política. Si está toda la vista, a la luz, no hay nada oculto, sino todo lo contrario. Tenemos el máximo interés en explicarlo. ¿Se barajaba, usted lo sabe, un efecto final? Una retirada... Se barajaba, no sé quiénes eran. Mire, nosotros hemos pactado lo que hemos pactado. Y lo que yo quiero decir a los electores es que el domingo ni un solo voto progresista y de izquierdas debe ser un voto inútil. Simplemente eso. Que todos los votos de la derecha tienen repercusión en el número de diputados que tiene la derecha en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Y que para que gobierne la izquierda y podamos aplicar el programa común de gobierno con Izquierda Unida, tenemos que tener más diputados que el Partido Popular. Tenemos que formar un gobierno sobre la base de tener más diputados, y eso lo saben los ciudadanos perfectamente, y saben además qué haremos con la confianza que depositen en nosotros, porque están en los 11 puntos del programa común de gobierno con Izquierda Unida, perfectamente dicho, y creo que es un programa además que moviliza a mucha gente. Apurando un poco más el tema vasco, señor Almunia, veo que el PNV no hace más que lanzarles flores a ustedes como pretendiendo una boda, ¿no? Sin embargo, si yo le oí bien el otro día en Cáceres, usted más o menos excluyó un pacto con el PNV si se mantienen dentro de Estella Lizarra. Hombre, yo lo que he hecho es una llamada al consenso de todas las fuerzas democráticas. Y hoy alguien recordaba una conversación, una radio, lo he oído esta mañana, una conversación que yo efectivamente tuve con Javier Arzallus el día en que Javier Arzallus visitaba la capilla ardiente de Fernando Buesa. Yo estaba allí esperando la llegada de quienes venían a rendir el último homenaje a Fernando Buesa, y Arzallus me dijo, lo estaban escuchando otras personas, me dijo, bueno, Joaquín, tú ya sabes muy bien que estamos con vosotros, sabes perfectamente de qué lado estamos. Le dije, mira, Javier, yo sí lo sé, pero yo quiero que lo conozca todo el mundo. Quiero que lo digas en público, de qué lado estás. Y yo con el Partido Nacionalista Vasco, que no es mi socio, ni lo va a ser,
Partido Nacionalista Vasco ha sido socio de Aznar estos 4 años. Bueno, y antes de ustedes, ¿no? No, pero en estos 4 años ha sido socio de Aznar. Y han estado votando y apoyando a Aznar. Y han llegado a pactos con Aznar. Y han llegado a compromisos. Y han recibido contrapartidas. El enorme error histórico de Aznar fue que en sus pactos y en sus conversaciones y en sus acuerdos con el PNV se olvidó de poner una exigencia fundamental encima de la mesa. Al Partido Nacionalista Vasco siempre tenemos que exigirle que se comprometa con las instituciones democráticas, con el Estatuto de Autonomía de Gernika y en general con las instituciones democráticas. Que no confunda el nacionalismo con la coincidencia política con los violentos, con los nacionalistas radicales, ni siquiera los objetivos políticos que dicen tener esos nacionalistas radicales. Por eso yo al PNV lo que le digo es, quiero que el Partido Nacionalista Vasco vuelva a estar del lado de los demócratas. Y por eso le llamo al consenso democrático. Pero igual que se lo llama a cualquier otra fuerza política democrática. En cuanto a alianzas políticas, yo he elegido, he optado y he llegado a un acuerdo con Izquierda Unida. Y el acuerdo es explícito y claro. ¿Quiénes son los aliados del Partido Nacionalista Vasco? En este momento, Herri Batasuna. Y creo que es una equivocación tremenda del Partido Nacionalista Vasco. Que con ese pacto de Estella, con ese pacto entre nacionalistas radicales y nacionalistas democráticos, lo que están haciendo es fracturar la sociedad vasca. Y yo lo que quiero es evitar esa fractura y volver otra vez a componer un consenso democrático. Y en alianzas yo tengo mis aliados y el señor Aznar tiene lo suyo, lo que pasa es que no se atreve a decirlo, ¿no? Señor Almunia, antes ha hablado de sentimientos, de corazón. ¿Usted cree que en los votantes influyen las cosas que a los políticos les importan y a los medios de comunicación también? Por ejemplo, el desgraciado y lamentable caso Pinochet, que nosotros le damos una importancia vital. ¿Usted cree que el elector a la hora de votar se acuerda, por ejemplo, de este...? Mire, en campaña electoral, en el contacto con la gente en una campaña, los que somos candidatos y estamos todo el día en contacto con la gente, en actos públicos, en coloquios, en diálogos, en conversaciones por la calle, tenemos un termómetro magnífico para saber cuáles de nuestros mensajes conectan con la sensibilidad de la gente y cuáles no. Y el caso Pinochet sí conecta. Cada vez que se evoca lo que ha sucedido con Pinochet, antes del milagro y después del milagro en que, no sé si fue Matutes o quién, hizo el milagro de Lázaro, de la Biblia, y Pinochet se levantó y comenzó a caminar, ¿no? Y anduvo. Bueno, andó, dicen otros. Andó y Se levantó y andó, como decía un artículo del País el otro día. Y la gente se indigna. Tomó una la gente se indigna primero por ver que España ha tenido un gobierno en estos 4 años que no ha estado firmemente comprometido con la defensa de los derechos humanos y con una posición clara, nítida y contundente en contra de dictadores impunes. Y después ya se siente burlada y estafada porque el gobierno español, el señor Aznar y el señor Matutes, hayan colaborado en esa patochada de que sale un señor porque dicen que está extraordinariamente enfermo, absolutamente paralizado en su silla, y no sé qué milagros se producen por volar por encima del Océano Atlántico, llega a Santiago de Chile, se levanta y casi sale corriendo, ¿no? ¿Usted cree que el electorado ha perdonado ya al Partido Socialista después de los excesos? Bueno, pues no voy a repetir la larga lista que determinados sectores de la prensa todos los días machaca: Fondo Reservado, el GAL, Banco España, tal, es decir, toda la larga lista de, no, 14 años, pero quizás la última parte de la legislatura, que en cierto modo fue lo que hizo que ganara en el 96 el candidato del Partido Popular. Las elecciones del 96 las perdimos nosotros, ¿no? Claro. No las ganó Aznar, las perdimos nosotros. Y yo creo que la gente se da cuenta muy bien, 4 años después de las anteriores elecciones, de lo que hemos aprendido, los socialistas. De lo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia. Tenemos muchos aspectos buenos en nuestra trayectoria histórica y en nuestra fase de gobierno, pero también errores, algunos de ellos tremendos, que nos costaron nada más y nada menos que perder unas elecciones. Pero yo creo que la gente sabe que hemos aprendido. Sabe que en estos momentos sabríamos cómo reaccionar ante cualquier caso de corrupción, y sabe que en estos momentos estamos mucho más preparados para prevenir hasta donde se puede prevenir que se produzca un caso de corrupción. Y en cambio, en estos 4 años ha visto cómo quienes hasta el 96 daban lecciones a todo el mundo de cómo luchar contra la corrupción, en cuanto les salen casos en sus propias filas, miran para otro lado. Y la gente se indigna. Se indigna de que los maestros de la limpieza política hasta el 96 sean ahora expertos en tapar todas sus irregularidades, en exculpar a todos sus culpables
y en negarse a exigir responsabilidades a nadie. No será el caso del ministro Pimentel. No, pero Pimentel se ha ido él, dando un portazo además. Bueno, pero conviene reseñarlo. Pero Pimentel se ha ido, pero en el Ministerio de Trabajo queda una trama. En el Ministerio de Trabajo queda una trama de gentes que se han prevalido de su puesto público, de su cargo de responsabilidad, para sacar dinero de los presupuestos y llevárselo a sus empresas familiares. Y esa trama probablemente es más amplia de la que conocemos. Y el gobierno en funciones, pero que tiene que funcionar todavía, mientras siga siendo gobierno, aunque esté en precario, ¿está investigando lo que pasa en el Ministerio de Trabajo? ¿O ha puesto también una manta encima, igual que sobre los impuestos de Piqué, las sociedades anónimas y los intereses de Arias Salgado? Y podía seguir la lista, que es muy larga. Ahora seguimos, señora Almunia, con otras cuestiones de interés para nuestros espectadores, pero hacemos antes una pausa para publicidad. Volvemos enseguida aquí a Canal Plus y a CNN Plus. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo después de esta breve pausa. Continuamos hablando con Joaquín Almunia. Cuando faltan 48 horas para que termine la campaña electoral, digamos que ya se ve la luz al final de un largo túnel. Un túnel... túnel no, un camino. Sí, no, pero ha habido... Un camino muy iluminado. No, iluminado, y también túnel para periodistas que han seguido la campaña electoral, para toda la gente que está trabajando durante esos días. Para túnel el de Sóller. El de Sóller. El único túnel es el de Sóller. Y por cierto que ha habido luces y sombras en esta campaña electoral también. Por ejemplo, una sombra clara ha sido la ausencia de debates electorales, señora Almunia. Sí, sin duda. Hemos de decir, por la parte que nos toca, que en esta cadena en la que estamos, en las dos cadenas, en Canal Plus y en CNN Plus, se pidieron los debates en tiempo y forma. Los directores generales de las compañías escribieron una carta, una subdirector de campaña, otra al director de campaña del señor Aznar. Recibimos una contestación del Partido Socialista casi inmediata. Aún no hemos recibido contestación del Partido Popular. ¿Por qué no ha habido debates? Ese es su punto pues de porque vista. Aznar no ha querido. Pero no querrá... No se ha atrevido o no ha querido. No querrá arriesgar a lo mejor algo que evidentemente en este momento parece que no necesita, a tenor de lo que dicen las encuestas. Yo creo que es que no tiene discurso que aguante un debate. Yo creo que no tiene argumentos que aguanten un debate. Yo creo que él quiere basar su campaña y su mensaje a los electores en publicidad y en monólogos, en soliloquios. Pero eso no es una campaña acorde con la madurez democrática de España. Fíjese, es que no solo no ha habido un debate entre Joaquín Almunia y José María Aznar, o entre José María Aznar y Joaquín Almunia. Es que en otras televisiones, no recuerdo ya sabido, pero en la televisión pública española, que en todas las demás campañas había debates entre las fuerzas políticas. Debates sectoriales. Debates sectoriales, tampoco los ha habido. Y a mí me decían ayer una cosa que yo no puedo comprobar porque no he tenido tiempo de ponerme delante de las televisiones durante la campaña, estoy viajando y haciendo actos continuamente, pero me dicen que esta vez tampoco ha habido campaña institucional de llamada al voto, lo cual me sorprende. Eso es una obligación casi de cualquier administración pública, el hacer una campaña institucional que incite a la participación, y me dicen que tampoco la ha habido, ¿no? Yo creo que el propósito de Aznar y de quien le orienta en su campaña ha sido adormecer, aburrir y negar a la gente la posibilidad de interesarse por una campaña y de sentirse partícipe de lo que está en juego el día de las elecciones, ¿no? Me parece que es una actitud política no solo torpe, no solo equivocada, porque eso los ciudadanos lo cobran después, se lo cobran a quien trata de darles ese producto deteriorado, sino que es una actitud un tanto autoritaria. Ya, pero usted también en un debate arriesgaría menos, sin duda, que el candidato... El debate Popular, no es algo... Pero Aznar le ganó un debate a Felipe González, por ejemplo, en Antena 3 hace ya algunos años. Sí, Felipe le ganó otro después y entonces ya se le quitaron las ganas a Aznar de hacer cualquier debate, ¿no? En la campaña del 96, el candidato entonces nuestro, que era Felipe,
pedía debates con Aznar y Aznar no quiso tampoco, se negó a debates. Esta mañana el candidato del Partido Popular, el señor Aznar, dice que la campaña del PSOE es improvisada y frívola, pero lo que hay un cierto consenso es que la campaña del Partido Socialista, no sé si improvisada, pero que probablemente por ser la primera campaña que se hace de la oposición, no ha calado suficientemente en la opinión pública, hasta el punto de que yo creo que la gente no se ha enterado todavía de qué realmente lo que significa el pacto con Izquierda Unida. No sé por qué no se ha podido, no se ha querido. Lo que sí le puedo decir es que en la campaña electoral y antes de la campaña electoral, desde hace meses, hay mucha gente, no solo yo como candidato, sino mucha gente explicando nuestros compromisos electorales, dialogando con los electores, reuniéndonos con sectores importantes de la sociedad, y en campaña electoral hemos hecho un esfuerzo con los medios que tenemos hasta el límite. Otra cosa es que a mí me da la impresión que no solo Aznar tiene la manipulación, que hasta la Junta Electoral ha reconocido, de la televisión pública, no solo tiene toda una serie de medios de comunicación privados comprados con el dinero de Villalonga y puestos al servicio del Partido Popular y de Aznar, sino que además tiene muchos más medios. Yo comparo los medios con los que cuenta el Partido Popular para hacer política y en general para hacer campaña, medios económicos, y los que tengo yo. El Partido Socialista está utilizando los medios hasta el límite previsto por la legalidad vigente, hasta el límite de gastos electorales autorizados. El Partido Popular declara unos presupuestos iguales que los nuestros, pero gasta mucho más. Yo no sé cómo con los mismos presupuestos gasta mucho más que nosotros en campaña. Ahora, dicho esto, no todo es dinero. La gente sabe que hemos hecho un acuerdo con Izquierda Unida. No solo lo sabe, sino que se alegra. Y la gente se ha movilizado mucho gracias a ese acuerdo. Y la gente sabe lo que significa ese acuerdo: defensa de la enseñanza pública, defensa de la sanidad pública, una política de impuestos no para subirlos, sino para distribuir mejor la carga de los impuestos, un empleo de mejor calidad, menos precario para los jóvenes, acotando el papel que corresponde a las empresas de trabajo temporal. Eso lo sabe la gente. Claro que lo sabe la gente. Aclare, por favor, señor Almunia, dos cosas. Primero, antes ha insinuado que el Gobierno no ha hecho campaña institucional para pedir el voto. ¿Eso quiere decir que la abstención favorece al partido del Gobierno actual, que favorece al PP? ¿Eso en primer lugar? Yo creo que sí. Yo creo que cuanto más alta sea la participación, mejor para todos y mejor para la mayoría progresista. Porque la derecha yo creo que es minoritaria socialmente, pero sus votantes deciden el voto desde que se convocan unas elecciones. El electorado progresista de izquierdas, y además me parece bien que sea así, es un electorado más crítico, más exigente, quiere conocer lo que dicen los candidatos, lo que dicen los programas, lo que dicen los partidos antes de decidir definitivamente su voto. Es un electorado que exige más como votante y como ciudadano a los políticos, y me parece muy bien, y por eso hasta el último día hay mucha gente progresista y de izquierdas que todavía no ha decidido cuál es el sentido de su voto, o incluso no ha decidido si va a ir a votar o no. Y yo creo que esa mayor participación nos favorece a los progresistas, pero es necesaria en todo caso para consolidar una democracia, para arraigarla y para que haya ciudadanos después con el título necesario para exigir al gobierno. Porque quien vota tiene mucha más capacidad de exigencia que quien se abstiene o quien no participa. Y la segunda aclaración, muy concreta, ya he hablado de ello, pero quiero que se lo aclare a nuestros espectadores, es sobre los contactos supuestos con EH, del Partido Socialista o de algún miembro del partido. El Partido Socialista de Euskadi ha tenido contactos con Herri Batasuna, con Óscar Herritarrok, entre otras cosas porque se encuentran en los pasillos del Parlamento Vasco. Se encuentran allí y hablan, discrepan profundamente, pero no por eso se niegan el saludo. Por supuesto que cada vez que Herri Batasuna no condena un atentado terrorista, el grado de tensión y de confrontación es muy fuerte. Pero hablar es necesario. Hablar es necesario. A mí lo que me produce una cierta indignación es la hipocresía, ¿no? Porque quienes ayer reaccionaban de forma hipócrita, ha habido socialistas vascos que han hablado alguna vez con Herri Batasuna, son los mismos que han estado aplaudiendo a Aznar cuando hablaba con ETA. O aplaudiendo a Aznar cuando se ha reunido el gobierno de Aznar con Herri Batasuna. Entonces, ¿por qué utilizan tantas varas de medir diferentes? Lo importante
no es si se habla o no se habla. Yo creo que hay que hablar y dialogar. Lo importante es qué se dice en una conversación. Y en una conversación con Henry Batasuna, lo único que hay que decir, porque si no la conversación deja de tener sentido, es: si apostáis por la política, ¿por qué no tenéis el coraje y la valentía de condenar un atentado terrorista? Vayamos un creo que queríais preguntarle por a las propuestas concretas. por el canon económico. El canon famoso económico. Primero querría saber, ¿va a aplicarse ese canon sobre beneficios también a las empresas nacionalizadas, privatizadas durante la etapa socialista? Segundo, en ese mismo tema, ¿cómo se puede vender esto que no sea como una incautación a los beneficios y a los dividendos que van a recibir los 4 millones de accionistas que han comprado, que casi todos son pequeños y medianos, acciones de esas empresas? Y luego, cómo en 100 días, que es lo que se ha comprometido usted a hacerle, se puede hacer pasar por las Cortes Generales, que necesitan, según la Ley General Tributaria, aprobar una ley sustantiva para aumentar estos cánones o imponer estos cánones. ¿Cómo se consigue eso en 100 días si va a ser por decreto ley? Sí. Le ruego, señora Almunia, que explique lo del canon, porque hay espectadores que a lo mejor no se sitúan perfectamente. Se puede explicar en términos sencillos. Hay unas empresas que han sido definitivamente privatizadas entre el 96 y el 2000. Nosotros privatizamos, pero privatizamos en las empresas, grandes empresas de servicio público, antiguos monopolios, privatizamos una parte del capital, pero el Estado seguía estando presente. Seguía estando presente en el capital. En el caso de Telefónica, en el año 96 el Estado tenía el 20% del capital de Telefónica. En el caso de Repsol, el 10%. En el caso de Argentaria, porcentaje mucho más elevado. O en el caso de Endesa u otros. En todo caso, esas empresas han sido totalmente privatizadas a partir del año 96. Pero el que hayan sido totalmente privatizadas no ha significado que estén en libre competencia, que haya otros competidores que les fuercen a prestarnos mejores servicios a precio más bajo. Sino que esas empresas, que son totalmente privadas, presididas por los famosos 11 amigos de Aznar, todavía gestionan monopolios o funcionan en régimen de oligopolio, con ninguna competencia o con muy poca competencia, tienen unos precios, unas tarifas por los servicios que prestan, decididos por el gobierno, no fijados por el mercado, y además valen en bolsa hoy muchísimo más de lo que valían cuando el Estado las vendía a manos privadas. Por lo tanto, hay un aumento de valor que no se justifica por la competencia, porque no están en libre competencia, y hay unas decisiones que condicionan los beneficios de esas empresas que los toma el gobierno. Y son empresas que fueron construidas y proyectadas hacia el futuro sobre la base del esfuerzo de la sociedad española cuando eran públicas. Por lo tanto, es perfectamente legítimo el que una parte de esos superbeneficios se devuelva a la sociedad española en forma de un canon que de una sola vez, por valor de $500 millón de pesetas, destina una parte de los beneficios de esas empresas, los superbeneficios, a un fin determinado. Yo no quiero que ese dinero se diluya y no se sepa a qué se dedica. No, quiero ponerlo todo, ese $500 millón, para reforzar la seguridad social, para que el futuro de la seguridad social esté mucho mejor garantizado. Y eso es perfectamente legal, lo ha hecho Tony Blair en Gran Bretaña, aquel que, según Aznar decía, era amigo suyo. ¿Usted cree que ya no es? Lo ha hecho en Gran Bretaña. No, digo, ¿cómo? Usted dice con el esfuerzo de la sociedad española, bueno, y también de ese 80% de accionistas privados que había en Telefónica y ese 90% de accionistas privados que había en Repsol. Los accionistas privados cobraban dividendos antes, cobran ahora y van a seguir cobrándolos. Es verdad que ya les gustaría a la inmensa mayoría de los accionistas de las Matildes de Telefónica tener las stock options que tienen los 100 directivos de Telefónica, en particular el señor Villalonga, ¿verdad? Porque no creo que un titular de algunas acciones de Telefónica se haya ganado en 4 años 80.000 millones de pesetas, que es lo que han ganado los directivos de Telefónica. Un poco menos. Pero usted no no teme que no llega a los 80.000. No teme que con ese discurso se produzca un boicot económico. Ya antes de decir todo lo que ha prometido, la jornada de 35 horas, la incautación de ese $500 millón de pesetas, subida de pensiones, un periódico tan representativo del capitalismo mundial como el Wall Street Journal le calificó a usted de leninista. Es decir, después de Lenin parecía que era uno de los hombres más representativos de la nueva clase. No, y ya el otro día Cuevas, bueno, ya le dijo que esa milonga no se vendía. ¿No teme usted que todo este clima cree un boicot económico? No, por favor. Mire, la Gran Bretaña de Tony Blair, después de la aplicación de un canon como el que yo propongo para España,
y que le ha permitido recaudar 5 veces más dinero del que yo quiero recaudar en España, está funcionando económicamente a las mil maravillas, ¿no? Ese artículo del Wall Street Journal era solo en la edición europea, y me imagino que algún vocero de la Moncloa habrá tenido algo que ver, pero como a mí me conocen en España, los ciudadanos me conocen. Decía antes Antonio San José, no es la primera campaña que hago, yo estaba en el gobierno, he sido portavoz parlamentario, llevo muchos años en política, la gente me conoce, sabe cómo soy, moderado, soy socialdemócrata, moderado, siempre me he considerado un europeísta desde mucho antes de que España estuviese en la Unión Europea. Yo he sido defensor de la plena integración de España en Europa y por lo tanto, mire, estas exageraciones de Lenin y tal, pues me hacen sonreír, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero lo que sí me ha preocupado ha sido la actitud de José María Cuevas, ¿eh? Porque yo sé que Cuevas es del PP. Yo sé que Cuevas es, amigo y compadre de José María Aznar, y no es la primera vez que le trata de echar una mano a José María Aznar. También se la trataba de echar a Fraga. Cuevas es el autor de aquel gusano que salía de una manzana, que era la manzana socialista podrida por los gusanos, y eso fue el preludio de nuestra victoria del 82, por goleada. A mí lo que me preocuparía es si los empresarios de verdad, que hay en España, muchos y muy buenos, tienen el mismo discurso de Cuevas. Pero yo, a los empresarios de verdad, con los que hablo y con los que tengo muchas cosas en común, porque quiero que ellos sean protagonistas del progreso de España, yo con los empresarios normales, con los buenos, con los auténticos, estoy muy de acuerdo en luchar contra los monopolios y los oligopolios, en fortalecer el Tribunal de Defensa de la Competencia, en fortalecer a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o a la Comisión de la Energía, y solo con los aprovechados y los ventajistas se puede uno reunir a escuchar ese discurso rancio de Cuevas y del Partido Popular de que no hace falta competencia, de que es bueno que a los grandes oligopolios se les deje manga ancha para que se lo guisen y se lo coman, ¿no? Entramos en los últimos 5 minutos, sí, ya os aviso. No quiero amargarle el fin del trayecto, ni siquiera el fin del programa, pero en su partido tiene muchos agraviados por las listas, entre otras cosas, por las primarias, por tantas otras cosas. ¿Se siente usted de verdad apoyado por todo el partido y por algunos sectores determinados, sobre todo el llamado sector guerrista, con ganas de que llegue usted a la Moncloa? Mire, yo creo que el partido quiere ganar como hace mucho tiempo no tenía yo la percepción de la voluntad de ganar del partido. El partido, cuando estábamos en el gobierno en los últimos años, empezó a desmovilizarse, empezó a perder ritmo, a perder impulso. Han bastado 4 años de gobierno de Aznar para que ese impulso se recobre. Y para que muchas de las discusiones estas mantenidas entre las 4 paredes de los locales del partido quedasen absolutamente al margen y nos permitiesen concentrarnos todos en ganar unas elecciones, ¿no? Y por si algún cuadro dirigente del partido tardó en darse cuenta de por dónde iban las cosas, la gente que viene a los mítines, la gente que colabora con nosotros en la campaña, la gente que nos encontramos por la calle, contribuye a disipar cualquier tipo de recelo y de duda, ¿no? Yo no tengo ninguna queja y estoy, por el contrario, muy satisfecho de la movilización y de las ganas que ha puesto el partido en esta campaña que está poniendo hasta el último momento, ¿no? Ninguna queja. Señora Almunia, la semana de 35 horas, donde parece que también hay una divergencia entre el señor Frutos y usted, porque él nos dijo ayer taxativamente que por ley usted parece ser más partidario del pacto. Sin embargo, a mí lo que me parece es que para la pequeña y mediana empresa va a suponer una carga grande, porque claro, como es 35 horas, pero con el mismo sueldo que de 39, supone en realidad un aumento, un incremento salarial del 14%. ¿Usted cree que la pequeña y mediana empresa, que es el 95% del censo empresarial español, está preparado para poder seguir compitiendo con esos porcentajes? Mire, en Francia la jornada de 35 horas, que ahí sí la han puesto por ley, después de un periodo de 2 años donde han estado negociando algunos acuerdos, se aplican a empresas de más de 20 trabajadores, ¿no? Es verdad que la pequeña empresa, la microempresa, tiene una realidad diferente, ¿no? Entre otras cosas, ya puede decir lo que diga un convenio colectivo, no ya una ley, sino un convenio colectivo de sector o de una provincia, que luego en una empresa de 3 o 4 trabajadores son ellos, allí con el empresario, los que se arreglan y se organizan, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que dice el programa común con Izquierda Unida que hay que hacer con la jornada laboral?
conseguir el objetivo de 35 horas, conseguir que el objetivo de las 35 horas se realice creando más empleo. Y eso necesita incentivos, porque es verdad que reducir el tiempo de trabajo y como contrapartida aumentar los puestos de trabajo en esa empresa requiere que haya un conjunto de incentivos que la ley tiene que fijar. Por lo tanto, tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley que incentive y que compense los posibles costes que puedan incrementarse en una empresa por esa reducción del tiempo de trabajo. Ahora, el modo de aplicar esa ley, los incentivos de esa ley, con el objetivo de las 35 horas, a cada empresa concreta tiene que ser negociado. Por eso, en el programa común con Izquierda Unida se establece una combinación entre ley y negociación, como la que hubo en la ley de 40 horas. Yo presenté una ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas cuando era ministro de Trabajo, ya que yo había, además de fijarlo en ley, había que negociarlo. Hoy la fuerza de los sindicatos, la capacidad de los sindicatos y la experiencia es mucho mayor que hace 18 años, tiene un papel mucho más importante en la negociación colectiva, también tiene que haber un impulso a la ley, porque si no hay ley que cree unos incentivos y que empuje hacia ese objetivo, va a haber empresarios que se van a resistir a la negociación. Señora Almunia, estamos ya prácticamente terminando. 4 cuestiones muy breves. ¿Qué hacemos con las ETT, las empresas de trabajo temporal? Dice Modificar, señor Frutos que hay que quitarlas. modificar su regulación para impedir que abusen y exploten a los jóvenes. No quitarlas. No, en nuestro programa común con Izquierda Unida se dice que hay que modificar la regulación legal de las ETTs para que no abusen y no exploten a los jóvenes. Una curiosidad, ¿tiene usted ya pensado o en algún momento ha estado haciendo un ejercicio de qué gobierno le acompañaría en la Moncloa si gana las elecciones? Sí, pero no lo quiero empezar a desvelar antes del día 12. Pero, lógicamente sí he pensado en eso. ¿Cuántas mujeres va a haber? Muchas. Muchas mujeres. ¿Y cuántos miembros de Izquierda Unida en ese gobierno? Eso lo tenemos que hablar entre ellos y nosotros. Va a haber ministros de Izquierda Unida, pero lo tenemos que hablar entre ellos y nosotros. No ha habido debate, lo hemos dicho antes, pero sí ha habido un debate en Canal Plus, el debate de los muñecos del Guiñol. Que de verdad que te se lleva Joaquín Almunia con su muñeco, porque todos ustedes dicen en público, no, muy bien, me gusta mucho la sátira y los muñecos del Guiñol, pero en privado a veces les escuecen las críticas, ¿no? No, a mí no. Yo no confundo la realidad con el guiñol. Hay algunos guiñoles que son iguales que el político real, ¿no? A mí no me ha pillado la voz. No sé si es que soy muy difícil de imitar o qué, pero no me ha pillado la voz el muñeco, ¿no? A mí me divierten. Yo entre semana no los puedo ver, trato de verlos los domingos por la noche. A las 10, no me acuerdo si es en el Canal Plus rojo o en el Canal Plus azul, del canal satélite digital, los trato de ver todas las semanas porque me parece que es un ejercicio de agudeza, de síntesis de la realidad política y de brillantez en cómo se traduce eso en una cosa divertida, magnífico, ¿no? Bueno, pues nada, gracias por la parte que le toca a esta cadena Canal Plus. Así vamos a terminar esta entrevista con Joaquín Almunia, candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, 48 horas de campaña y el día 12 a votar, señora Almunia. Todo el mundo a votar. Vamos a ver qué ocurre el día 12, lo contaremos aquí también en Canal Plus y en CNN Plus. Mañana está invitado a este programa José María Aznar, el actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el Partido Popular. Ya nos ha dicho que no va a venir. Por lo tanto, ayer estuvimos con Francisco Frutos, hoy con Joaquín Almunia, mañana no vendrá Aznar, pero nosotros sí que estaremos aquí para hablar de las elecciones, obviamente, y para hablar del Gobierno y de la oposición. Lo haremos, como hemos dicho estos 2 días, con José Oneto, muchas gracias, Pepe. Vosotros. Con Natibel Preciado. Gracias. Y con Carlos Bendo. Muchas gracias también, Carlos, por haber estado aquí. Aquí estaremos. Así que gracias por su atención y hasta mañana, señora Almunia. Hasta el día 12. Adiós, muchas gracias.